Hola hermanos, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Guiados por la Palabra. Para los que no me conocen, mi nombre es Laura de Arcila y es una bendición muy grande estar con ustedes cada miércoles a las 7 de la noche, si así el Señor nos lo permite, ¿verdad? Semana con semana, ese es el horario que tengo para poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Permítame saludar a todos aquellos que ya están conectados. Bienvenidos, hermanos. Qué bueno que ya nos acompañan. Le agradezco su participación en este video, en esta transmisión. Quiero comentarles que este es un video grabado, pero como ustedes bien saben, los que nos siguen semana con semana, el chat está activo. Así que activo y en vivo. Ustedes pueden escribirnos al chat y yo les voy a estar contestando todos y cada uno de sus comentarios, sus saludos, sus sugerencias, sus aportaciones. Voy a estar contestándoles a cada uno. Gracias le doy a mi Señor que nos permite estar reunidos una vez más y doy gracias por la vida de cada uno de ustedes que está aquí, listo y dispuesto a recibir de la palabra del Señor. Asimismo, quiero compartir, como cada vez que nos conectamos, quiero compartir con ustedes nuestro correo, sablevision.yt@gmail.com. Si usted quiere comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de este correo. Ahí puede escribirnos, mandarnos cualquier comentario, claro. Todo en respeto, en bendición, en edificación, y nosotros con mucho gusto nos daremos a la tarea de darle seguimiento a su correo. Asimismo, mis hermanos, pues los invito a que se suscriban a este canal, todos aquellos que no están suscritos. Los invito a que activen la campanita para que les puedan llegar las notificaciones de cada uno de los videos que subimos, así como lo motivo a que usted comparta estos videos, a que comparta la palabra del Señor a través de esta forma. Solamente tiene que copiar el link, compartirlo en su WhatsApp, en su Facebook, en la red social que usted utilice. Compártalo, mi hermano, de verdad que es de gran bendición, no solamente para nosotros, sino para aquellos que reciben la palabra del Señor. Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema. Ha sido un tema difícil para mí prepararlo y aún exponerlo, porque es un proceso por el cual el Señor me ha llevado de la mano por un buen tiempo y cuando lo estaba preparando me venía a la mente. Me río, pero en verdad que ha sido una batalla en mi alma y el Señor es bueno porque siempre pone la palabra a nuestro alcance para redarguirnos, para enseñarnos, para hacernos voltear a Él. Y ahora que estamos en tiempos finales, que el Señor está nada de venir, comienza a revelarnos a sus hijos, a sus escogidos, a sus amados. ¿Qué es donde estamos fallando? ¿Qué es las áreas débiles que tenemos en nuestra alma que no le agradan? Y que Él nos las empieza a revelar aún más, nos redarguye a cada momento, a cada instante, porque Él ya viene, hermanos, Él ya viene. Y yo lo invito a que se concentre y reciba la palabra, porque no la reciba de mí, ni la reciba creyendo que a lo mejor dice usted, ay, la hermana ha de estar ya perfecta en todas esas áreas que habla y por eso las habla. No, mi hermano. Estoy en el mismo proceso, donde mi Señor todos los días nos redarguye, nos enseña, nos habla, y ahí está su infinita misericordia diciéndonos, vas bien, pero te falta acá. Muy bien, ya venciste, ahora te falta acá.
alistándonos, perfeccionándonos, preparándonos para el día de su venida. Así que yo lo invito a que no vea a esta mujer que no es más que un vaso el cual deseo que el Señor use para que su vida sea bendecida, sino que usted ponga atención en la palabra del Señor y usted pueda ser ministrado a través de la palabra y pueda ser bendecido a través de la palabra, de la misma forma en que yo he podido ser bendecida, de la misma forma en que yo he podido ver la mano de mi Señor. Y aunque son procesos difíciles y duros en el alma, sabemos que nada vale más la pena en esta tierra que prepararnos, que alistarnos para el día de la venida de nuestro Señor. Para en fe decir, mi Señor, creo que tú nos preparas para la parucía. Amén, mis hermanos. Así que no se distraiga, disponga su corazón, disponga su mente, su tiempo para recibir de la enseñanza que el Señor tiene preparado para nosotros. Vamos a iniciar a tema. El área del alma que hoy vamos a estudiar es el área del orgullo. Vamos a ver el área del orgullo. Como bien saben los que nos ven semana con semana, estamos estudiando temas que tienen que ver con el alma. Y he estado haciendo mucho énfasis en que somos seres trinos, ¿verdad? Compuestos por espíritu, alma y cuerpo. Y se ha tomado como texto base para esta enseñanza 1 Tesalonicenses 5:23, que dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso quiere decir, mis hermanos, que para poder ver cara a cara a nuestro Señor Jesucristo, nuestro ser completo, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, los tres alineados perfectamente, deben de estar irreprensibles, preparados, listos para la parucía. Amén. Hemos aprendido y hemos estudiado con todas las bases bíblicas, con todos los versículos suficientes para entender y creer que todos somos salvos y que la salvación es por gracia. Pero los rangos eternos, esos no son por gracia. Esos nos tenemos que esforzar. Y la parucía es un galardón por el cual nos tenemos que esforzar, por el cual nos tenemos que consagrar, no en nuestras fuerzas, porque también ya aprendimos que nosotros nos disponemos en fidelidad y entonces como fruto de ello el Espíritu Santo nos santifica, nos hace aptos para la parucía, porque nosotros en sí mismos, mis hermanos, pues nada somos. Pero con el sello que ahora tenemos del Espíritu Santo, con el sello de pertenencia, es que nosotros podemos salir victoriosos de toda circunstancia y victoriosos de este proceso al cual llegamos a esta tierra, que es el proceso de la restauración de nuestra alma. Y vea qué bendición la nuestra, hermanos, porque nos tocó vivir tiempos finales. Nos toca vivir en una época en que ya está muy cerca la venida de nuestro Señor. Una época en que el Señor en cualquier momento viene por su amada. Y sobre todo, en un tiempo en que tenemos libertad para recibir la palabra. Y mucha facilidad, porque mire, usted se conecta a internet, entra a una plataforma y tiene acceso a la palabra. Hoy por hoy no vivimos limitaciones de ella y eso es un tiempo glorioso. Porque hoy podemos ser bendecidos y privilegiados con la palabra del Señor. Amén, hermanos. Así que gócese y dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor por esa bendición tan grande, por esa dicha tan grande de poder tener acceso a su palabra, de tener acceso libre a aprender y escuchar lo que Él tiene para nosotros. Y pues ya entrando a tema, ya vimos 10 áreas que tienen que ser restauradas en nuestra alma. Hoy no voy a hacer resumen de ello. Yo lo invito a que si usted no ha visto los temas anteriores, se remita a ellos. Tenemos 11 videos
donde hablamos de la introducción al alma y 10 áreas que ya hemos estado estudiando. Y hoy vamos a ver una nueva área, una área más enferma, porque hoy le quiero llamar a esas áreas que tienen que ser restauradas, que son áreas enfermas en nuestra alma, áreas que tienen que ser sanadas por el Señor, sanadas por el Espíritu Santo, porque esa enfermedad que hay en nuestra alma, esa enfermedad que se llama rebelión, esa enfermedad que se llama odio, esa enfermedad que se llama violencia, esa enfermedad que se llama maldad, etcétera, y que hemos ido viendo cada una de las curas que hay en Cristo en ellas, necesitan ser sanadas, necesitan ser restauradas a través de la palabra del Señor, a través de su precioso Espíritu Santo. Y hoy vamos a estudiar una área más de esas áreas enfermas que necesitan ser restauradas, de esas áreas sobre las cuales tenemos que vencer, debemos tomar la victoria para estar listos y irreprensibles para el día de nuestra parucía. Y hoy nos toca analizar a través de la vida del 11º hijo de Jacob, José, que déjeme contarle que cuando me empecé a adentrar a este tema tan hermoso que hemos estado viendo, por quien inicialmente empecé a estudiar fue por José. Y de verdad que hay muchas cosas hermosas en este tema, duras, confrontativas, pero de gran bendición. Entonces, hoy vamos a hablar a través de la figura de José, un área más, y la vamos a iniciar leyendo en Génesis 30 del 22 al 24. Acompáñame a leer ese texto. Génesis capítulo 30 del 22 al versículo 24. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo: añádame Jehová otro hijo. Llamó su nombre José. Fíjese qué interesante, mi hermano, porque yo quiero hacer un gran énfasis en la frase de Raquel que dice: el Señor ha quitado mi afrenta. Y para poder entender esta frase, pues déjeme leerle lo que dice el diccionario, que es una afrenta. Marca dos definiciones. La primera dice: hecho o insulto que ofende gravemente a una persona por atentar contra su dignidad, su honor y su credibilidad. Pero es un hecho que insulta, que ofende a la persona. Y número dos, vergüenza y deshonor, que resulta de algún dicho o hecho de la imposición de una pena. En pocas palabras, una afrenta es un insulto, algo que ofende gravemente. Entonces Raquel se sentía ofendida, hermanos. Se sentía agraviada porque Dios no le daba hijos. Sentía que era una pena que el Señor le estaba permitiendo pasar y que la llenaba de vergüenza. Se sentía ofendida, insultada. Y si ella se sentía ofendida, insultada, es porque ella consideraba que se merecía los hijos que Dios no le había dado. Ella consideraba que no merecía el trato que el Señor le estaba dando, ni la vida que el Señor le estaba dando. Si desde aquí usted se empieza a sentir identificado, no se vaya, mi hermano. No diga: ¡ay, esto me incomoda! Ya me voy. Al contrario, rinda su corazón a aquel que puede restaurar su alma, aquel que puede darle vida a su espíritu, y permita que hoy Él hable a su corazón y lo haga libre de todo aquello que hay en su alma y que necesita ser sanado, restaurado, que usted necesita ser libre. Así que aquí se ve, mis hermanos, en Raquel,
un destello de orgullo, porque ella decía en su corazón, ¿cómo yo, la amada por Jacob, por la que trabajó no 7, 14 años, ¿cómo yo? Si yo soy mejor que mi hermana, a mí sí me aman, yo soy bonita, yo soy la escogida, soy la chiquita, soy la consentida. ¿Cómo? A mi hermana le dan hijos y a mí no. Si yo me los merezco más que ella. Y por eso dice y concluye el versículo 23 con esa frase, Dios ha quitado mi afrenta. Y ve qué tan sutil son las enfermedades en el alma, porque se da en medio de cosas tan pequeñitas, que al paso del tiempo se convierten en situaciones fuertes que nos impiden, que detienen las bendiciones del Señor para con nosotros. Porque más adelante lo vamos a ver, quizás no en este estudio, pero Raquel partió después de tener a sus 2 hijos. Al final del día no pudo llevar una vida matrimonial ni familiar plena con Jacob. Era lo que el Señor tenía preparado para ella. Y mire, avanzando con el tema, ya vimos un poco de Raquel. Ahora veamos que Jacob, todos lo sabemos, quería decir, su nombre significaba suplantador. Raquel quiere decir oveja. Y entre Jacob y Raquel dieron a luz un hijo de nombre José. Uno que usurpaba y una que era oveja, dio a luz un hijo de nombre José. Y mire lo más maravilloso, que este hijo José, su nombre significa el que perdona, levantado. Dios quiere añadir. Y mire, hermano, ya desde que te llamas el que perdona, híjole, sería de ponerse a pensar qué tantas afrentas va a pasar uno en la vida, qué situaciones tan complicadas, cuántas traiciones, cuántas cosas que el Señor dijo, tú te vas a llamar el que perdona. Y te llamas el que perdona, es porque tienes que perdonar cosas que te van a suceder en la vida. Así que, desde que nació José, en el nombre se sabía que él iba a tener mucho que perdonar. Pero también, ¿verdad? Entendemos que el que más se le perdona también es el que más aprende a amar a papá. Porque mi Señor nos perdona tantas transgresiones que es cuando decimos gracias, papá, porque en tu infinito amor y en tu gran misericordia hoy nos tienes de pie. Así que glorifique a su Señor, mi hermano, glorifíquelo. Dele gracias en medio de toda circunstancia difícil. No importa lo que hoy usted viviendo, enfermedad, pobreza, situaciones difíciles en la familia, traiciones, no importa, usted dele gloria a Dios. Usted dele gloria a Dios y permita que Él le hable, que le revele, que le dé entendimiento del porqué de cada circunstancia que usted está pasando. Y no se victimice delante del Señor, pero tampoco diga, Señor, si yo no me lo merezco, quita esta afrenta de mí, porque yo me merezco algo mejor de lo que tú me das, como era el caso de Raquel. Una vez más, hermanos, nos damos cuenta de que el nombre evidencia la naturaleza de la persona. Sin embargo, el hecho de que no vivamos conforme el Señor nos enseña, conforme debemos vivir en sus caminos, el hecho de no ministrar delante del Señor, permitir que Él ministre nuestra alma, que el Espíritu Santo restaure día con día nuestra alma, eso va permitiendo en nosotros que ciertos sentimientos crezcan, que el alma se vaya enfermando, porque no permitimos que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros. Y aquellos cuando no tenían al Espíritu Santo, que no conocían de Cristo, pues se fueron haciendo cosas en su alma. Cosas que cuando venimos a Cristo y no estamos conscientes de ello,
nos apartan para poder cumplir el propósito del Señor en nuestras vidas. Pero Él viene con su precioso Espíritu Santo y nos revela aquello que está mal, aquello que no le agrada a nuestro Señor. Porque José, como ya lo vimos, significaba el que perdona. Y los primeros años de su vida, José no se conducía para nada en un hombre de estirpe llamado el que perdona. Al contrario, él no iba por el camino de la humildad. Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas, todas operan para bien. Todas, pero es conforme al llamado de cada uno. Pareciera que de repente las cosas están en nuestra contra, pero es porque el Señor nos está llevando al cumplimiento de nuestro llamado. Nos está llevando al camino para cumplir nuestra encomienda. Claro, hay dos formas de acercarnos a ese camino, por las buenas o a través de un proceso de cincel y martillo donde el Señor nos quebranta, donde el Señor quita de nosotros lo que estorba para que seamos vasos de honra y cumplamos con el propósito por el cual Él nos creó. Así que por cada cosa mala que nos pasa, también debemos estar confiados que nos llegará la bendición, porque todo, hermanos, todo obra para bien. Y esas circunstancias, por difíciles que las veamos, por duras, por desgarradoras que puedan ser, nos están ayudando a cumplir nuestra encomienda, nuestro propósito divino, nuestro llamamiento. Y la palabra nos deja ver que Raquel por muchos años estuvo pidiendo hijos. Y fue al cabo de 10 años que Dios escuchó su petición. Dice Génesis 30:22 que Dios se acordó de Raquel. Dice, Dios se acordó de Raquel. No lo vamos a leer por el tiempo, ya lo leímos, hermano, pero usted apunte la cita. Y cuando usted esté repasando el tema, remítase al versículo. Dice que Dios se acordó de Raquel. Dice, y se acordó Dios de Raquel y le oyó Dios. Y entonces le concedió un hijo. Recuerde lo que platicábamos la semana pasada. Que al orgulloso el Señor le ve de lejos. Y al humilde lo ve de cerca. Así que mi hermano, no es que el Señor se olvidara de Raquel. ¿Usted cree que el Señor se olvida de su pueblo? ¿El Señor se olvida de sus hijos? No, mi hermano. Pero en Raquel había tanto orgullo que el Señor la miraba de lejos. Cuando el Señor nos ve de lejos, es que en nosotros hay mucho orgullo. Así que una vez más, el Señor nos está llamando a que le demos entrada, que le demos paso a la humildad a nuestras vidas y destronemos en el nombre de Jesús todo orgullo, toda arrogancia, toda autosuficiencia que nos estorba, que nos aparta del propósito y que nos tarda el proceso, retarda el proceso, mis hermanos. Ese mismo orgullo que Raquel tenía, por el cual el Señor tardó 10 años en contestarle. Y aquí usted medite en ello, hermano. Si usted lleva muchos años repitiendo una situación que usted dice, no, pues yo ya aprendí que no era de este modo y ya la hice del modo correcto. Ya cambié del proceso A al proceso B y el proceso B me garantizaba que iba a llegar al éxito. Quizás sí el proceso B, pero quizás todavía el proceso B lo sigue llevando con mucho orgullo, con mucha arrogancia, con mucha autosuficiencia. Y si usted quiere llegar al final de ese proceso, hoy ríndase delante de su Señor. Porque el orgullo es como una lápida aquí que se carga en el alma, que no nos permite avanzar.
Pero hoy es tiempo, hermanos, hoy es tiempo en Cristo Jesús de derrotar ese orgullo, de salir victoriosos y permitir que avancemos, que lleguemos al otro lado, mis hermanos. Les decía yo que ese mismo orgullo Raquel lo trasladó a José, porque en realidad, en vez de que José se desarrollara en humildad, que creciera en gracia, manso, amoroso, él estaba creciendo en orgullo, sintiéndose más que sus hermanos, pese a ser el pequeño. Y retomando la frase, dice, y Dios se acordó de Raquel. Y vamos a ver cómo en el proceso de José, el Señor también se tuvo que acordar de José, porque qué procesos tan duros vivió. José había sido bendecido con dones espirituales. Desde su nombre ya era el que perdona, al que le añade, el que levanta. José tenía el don de interpretar sueños. Él había sido llamado, escogido para algo grande. Recuerda lo que le decía la semana pasada, a ese soberbio, a ese arrogante, a ese autosuficiente. Claro, el Señor efectivamente lo dotó de grandes dones, de grandes virtudes, lo escogió para cosas grandes. Pero al venir la arrogancia, el orgullo, la soberbia, se incapacita para cumplir el propósito de Dios. Y así José estaba incapacitado para cumplir el propósito de Dios y entonces debía ser procesado para estar listo para el cumplimiento de su encomienda. Mire, acompáñeme a leer Génesis 45, versículo 5. Ahora sí tengo aquí mi cronómetro y estoy esforzándome por no pasarme de la hora, hermanos, pero que la palabra del Señor es tan hermosa, tan emocionante que a veces no puedo para la hora, pero vamos a disciplinarnos también en eso y también guardar humildad en ello. Dice Génesis 45:5, ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Dios tenía un gran propósito sobre la vida de José y depositó dones en la vida de José. Sin embargo, él tenía que aprender a manejar correctamente esos dones. Él tenía que aprender que ser sometido a un proceso para que al término él pudiera decir, hermanos, no se pongan tristes. Esto tenía que pasar para que se cumpliera el propósito, para que se cumpliera el plan de Dios, para que lo que el Señor dispuso para lo que yo nací fuera cumplido. Y mire aquí un detalle muy importante, que ninguno de los hijos que tuvo Jacob le añadió tanta alegría a su padre. Ninguno le dio tanta gozo, tanta felicidad. Tan es así que cuando José le dicen que murió, él dice, mi alma se fue hasta el Seol, o sea, nunca más voy a volver a ser feliz, nunca más voy a volver a vivir. Su felicidad se la acababan de arrancar. Y esto, hermano, se hace evidente, porque cuando nace José despierta en Jacob un gozo diferente, una alegría, una felicidad. Y en la bendición que Jacob le da a José, se nota. Porque mientras en los demás fue de a un versículo, de a dos, resulta que en José se avientan 5 versículos para describir la bendición que Jacob le da. Mire, acompáñame a Génesis 49 y vamos a leer del versículo 22 al 26. Ay, no. Dice, rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro.
Le causaron amargura, le asaetearon, le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Pero por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Mire qué maravillosa bendición, una bendición abundante. José obtuvo la bendición más grande de parte de su padre. Sin embargo, José también tuvo que ser probado y procesado, porque veamos cómo era José antes de iniciar su proceso. Se los voy a parafrasear para no ahondar en los versículos. En Génesis 37, del 1 al 3, vamos a encontrar quién era José. Ya sabemos que José tenía sueños, pero José era engreído, porque él claro que sabía lo que significaban los sueños, pero no le importaba írselos a contar a sus hermanos, a sus papás, al grado de que en su padre él mismo le decía: oye José, ¿qué quieres decir? ¿Que nosotros, tu papá y tu mamá, te vamos a rendir honor a ti? ¿Qué te pasa? No era prudente para guardar lo que el Señor, porque el Señor le estaba dando un sueño, pero no le estaba diciendo ve y cuéntalo. Pero la arrogancia, el orgullo que había en él le permitía hacer esas acciones, envanecerse, presumir de lo que el Señor le había dado. José tenía 17 años y ya apacentaba ovejas, hermanos. Pero aparte de todo, él era el encargado de supervisar a sus hermanos mayores. Dígame usted, si usted es hermano mayor, si a usted no le ofendería que pusieran a su hermano menor a supervisarle. Y no obstante de ponerlo a supervisar, que el hermanito menor sea chismoso y no tenga reparo en ponerlo en mal. Porque allá en Génesis 37:3 viene un punto muy importante. Ese sí lo vamos a leer. Mire, Génesis 37, versículo 3. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Amaba más a José que a sus demás hijos. Jacob hacía diferencia entre sus hijos. Y no solamente con el amor, sino la diferencia más grande que hizo fue haberle puesto una túnica de colores, y esas túnicas de colores se las ponían a los príncipes. Mientras sus demás hijos estaban trabajando con las ovejas en el campo, José, ¿qué era? El supervisor de sus hermanos. Era casi, pues, el chicotito que los traía cortos y que aparte iba de chismoso a decirle a su papá lo que sus hermanos mayores, a su juicio, no hacían bien. Y si José ya venía proclive al orgullo, dígame si no su padre, su madre, estaban contribuyendo en hacer más grande ese mal, haciendo distinción entre él y sus hermanos. A veces, hermanos, nosotros como padres ya vemos proclives a nuestros hijos a cierta tendencia. Y si usted ve que su hijo es proclive al orgullo, a la vanidad, no le endulce más el oído, hermano. Enfóquelo en la palabra. Enséñele que todo lo que tiene es por Dios, para Dios y con un propósito divino.
porque entonces mal hacemos en hacer diferencias en nuestros hijos y contribuir a que ese orgullo se haga más grande día con día. Y fíjese una característica del orgullo muy fuerte. Y los que hemos sido tratados en esta área, de verdad que podemos decir, sí es cierto. Y es que el orgulloso se siente superior a los demás. Pero no basta sentirse superior a los demás, sino que cree que eso le capacita para juzgar a los demás. Y vean lo que hacía José. Él informaba a su padre de la mala fama de sus hermanos. O sea, José determinaba en su propio juicio que ameritaba informarles a su padre de lo que hacían sus hermanos. Sin embargo, de este punto dice la palabra en Mateo 7, que no andemos viendo la paja del hermano, sino que veamos la viga, o sea, no la paja, la viga de nuestros ojos. Si a alguien tenemos que juzgar, hermanos, juzguémonos a nosotros mismos. O sea que solo estamos facultados para juzgarnos a nosotros mismos, para evaluar dónde estamos parados, qué nos falta, qué no hemos cambiado delante del Señor y entonces poner manos a la obra. Pero José era el primero ante sus hermanos, aunque era el menor. Era el jefe de sus hermanos con tan solo 17 años. Y aparte, ser el sobre sus hermanos a los 17 años es una carga pesada, hermanos, porque a esa edad nadie está maduro para recibir un rango. Él nació para ser cabeza, claro, para eso nació, pero no estaba maduro aún para ser cabeza. Y en medio de esa inmadurez brotó el orgullo y tuvo que comenzar un trato, un proceso delante del Señor para poder cumplir la encomienda para la cual nació. Y ese trato en la vida de José duró 13 años. ¿En qué me baso para decir que duró 13 años? Porque en Génesis 41-46 dice que él tenía 30 años cuando llegó con el faraón. Así que a 30 réstele 17 y por diferencia nos da 13 años. Su proceso a partir del día que sus hermanos lo aventaron a la cisterna vacía hasta que llegó al palacio con faraón fue de 13 años. 13 años duros, 13 años de proceso, 13 años de trato a martillo y a cincel hasta que fue quitado de él todo orgullo. Y es inevitable que un orgulloso no viva un proceso de parte del Señor para estar listos para el cumplimiento de nuestra encomienda. Y los vamos a ir estudiando en base al proceso que vivió José. Mire, nuestro Señor sabe tratar a cada uno de sus hijos. Y no van a ser iguales el trato del orgulloso A con el orgulloso B y con el orgulloso C. Él conoce el corazón de cada uno. Y él sabía cómo procesar la vida de José. Asimismo sabe el porqué de cada proceso al cual él nos mete. Y también sabe hasta dónde aguantamos y en qué momento dice, ok, tómate un respiro, ahí vas para adentro porque todavía hay mucho orgullo, todavía hay mucha arrogancia, todavía hay mucho ego, mucha autosuficiencia en tu vida. Y muchas veces nosotros no entendemos el porqué de muchos procesos. Y es cuando tenemos que analizar nuestras vidas delante del Señor y nuestro hermoso y misericordioso Dios nos da la palabra, nos enseña a través de su palabra nuestra condición para que le rindamos todo lo que hay en nosotros, todo lo que no le agrada y evitemos caminar procesos largos y que seamos entendidos, ¿verdad? Enseñaba mi esposito, nuestro hermano Efraín, ahí en Efesios 1, 19 y 20,
que recibamos espíritu de sabiduría y de revelación. Espíritu de sabiduría para conocer quién es Cristo en nuestra vida y de revelación para entender su palabra, para recibir luz de lo que ya está escrito y poderlo aplicar en nuestras vidas. Hoy vamos a ver, hermanos, 3 procesos que vivió José donde el Señor trató con su vida. 3 procesos y hemos hablado que somos seres tripartitas. Un proceso que trató con su cuerpo, otro proceso que trató con el alma y también trató con su espíritu para poder llevar a cabo lo que el Señor había preparado desde el nacimiento a José. Amén, hermanos. Pues el primer trato empezó en la cisterna vacía. Y eso no lo vamos a leer, se los platico. En Génesis capítulo 37, del versículo 20 hasta el versículo 32, nos narra la parte donde José dice que va a buscar a sus hermanos. Alguien le dice que no están, dice, tus hermanos están aquí, pero se fueron a otro lado. José, presuroso, no le basta. Él tiene que ir a buscar a sus hermanos, a imponer su autoridad porque a él lo mandaron. Sus hermanos lo ven y hasta de lejitos, ay, ahí viene el soñador, oy, el que nos cae gordito, ahí viene. Y los hermanos, pues, empiezan a planear y dicen, pues vamos a matarlo. Y entonces uno de ellos se levanta y dice, no, espérense, no lo vamos a matar, es nuestro hermano, mejor hay que venderlo. Pero ellos hacen algo. Y lo que hacen es que meten a José a una cisterna vacía. Mire, como consecuencia de los sueños que tenía José, y como les dije hace un rato, que era imprudente, que les decía a sus hermanos cosas que el Señor no le estaba mandando a decirles, cosas que eran para él, y que en soberbia se las decía, en vez de en humildad callarlas delante del Señor, pues provocó en ellos sentimientos feos, de odio, de celo, de coraje, de envidia. Entonces, el primer proceso empieza allí, cuando ellos lo echan a la cisterna vacía. Mire, acompáñame ahí en el capítulo 37, verso 23, veamos cómo dice. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre él. Y de una vez vamos a leer el otro versículo para parafrasearlo después. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. O sea, ellos lo echaron a lo mejor pensando que pues ahí la ahogaban y se moría. Pero lo primerito que hacen, hermanos, en este proceso que empieza a llevar José, el primerito acto que llevan a cabo es que le quitaron su túnica de colores. Esa túnica que era el origen del orgullo de José. La túnica de colores convertía a José en un príncipe. Y ese era su orgullo. Eso era lo que lo hacía diferente a sus hermanos. Esa fue la marca distintiva que le dio su padre. Pero al quitarle a sus hermanos la túnica, ¿qué es lo que hacen con José? Lo hacen igual a ellos. Con la túnica es que Jacob hizo diferencia entre José y sus hermanos. Y mire, viéndolo desde otro enfoque, lo primero que el enemigo nos quiere quitar cuando viene el orgullo a nuestra vida, ¿sabe qué es? La cobertura. Porque la cobertura del Señor, ¿sabe qué nos da? Identidad. Sin embargo, hermanos, Jacob y José no supieron manejar esta relación que había entre ellos, la bendición, porque en vez de provocar un bien para José, poniéndole esa túnica, despertó orgullo en él y celo en sus hermanos. Lo primero que Dios hace con un orgulloso, cuando empieza a tratar el orgullo, es ponernos en una posición donde nos damos cuenta de que no somos mejores que otros, de que no somos mayores, sino de que todos somos iguales.
y nos quita la superioridad. Y lo primero que le quitaron a José fue su túnica de colores. Le quitó lo que le hacía sentirse superior a sus hermanos. En el versículo 24 que ya leímos, vemos que lo avientan a una cisterna. Pero la cisterna estaba ¿cómo, hermanos? Vacía, no había agua. Y esa cisterna sin agua es figura de que hacía falta la palabra del Señor. Hacía falta la presencia de Dios. Y es que el orgullo llega a nuestras vidas cuando la cisterna está vacía. Porque la cisterna que no tiene agua, que no tiene palabra, que no tiene presencia de Dios, se llena de orgullo. Porque el que está lleno del Espíritu Santo sabe que lo único digno, que el único digno de gloria y de honra y de majestuosidad es nuestro Cristo hermoso. Y que todo lo que nosotros somos, que todo lo que tenemos es por Él y para Él. Amén, hermanos. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor por esta palabra? Otro punto que vemos en este primer trato que empieza en la vida de José es que en el versículo 27, de ahí mismo capítulo 37, nos dice que a José lo venden a los ismaelitas. ¿Y quiénes eran los ismaelitas? Ismael era hermano de Jacob, de Isaac, perdón, hijo de Agar. Venían siendo parientes, pero digamos de la rama opuesta, porque Agar era una princesa egipcia que tuvo a Ismael con Abraham, pero era la desechada. Entonces venía siendo como un tío segundo, ¿verdad? Un tío abuelo, algo así. Entonces a José lo venden con él. Primero le quitan la túnica de colores, quitándole su superioridad, enseñándole, diciéndole, ¿qué crees? Que viviste engañado, no eres más que los demás. Todos son iguales. Después lo arrojan a la cisterna vacía, que es figura de que hacía falta cuando viene el orgullo. Es porque no hay presencia del Señor, porque no hay palabra que nos esté redarguyendo. Y enseguida de eso deciden venderlo. Y ahora dejó de ser príncipe para ser esclavo. Y en medio de esta contrariedad, en medio de esta humillación que el Señor le permite vivir a José, es que evidencia en realidad quiénes somos. Cuando el Señor nos quita esta superioridad y nos permite, nos pone en situaciones de vergüenza, de humillación, de vituperio, es para enseñarnos quiénes en verdad somos. Y que sin Él no somos nada. Y que todo lo que tenemos, si Él no está en nosotros, no se activa. Todos esos dones que están en nosotros, si su presencia no está en nosotros, no se activan porque son por Él y para Él y de Él, hermanos. Y es lo que el Señor empieza a hacer con este trato de humillación, de contrariedad. Y entonces aquí empieza el segundo trato en la vida de José, un trato al alma. Este trato fue físico, al cuerpo, le quitaron el vestido, le echaron a la cisterna, lo vendieron. Pero ahora viene un proceso duro en su alma. Y es que lo venden a Potifar. Ahí en el mismo capítulo 37, en el verso 36, dice que una compañía de madianitas lo vende a Potifar. Y fíjese qué curioso que Potifar quiere decir toro gordo, toro de África, que pertenece a Ra, dios del sol. Y vea este evento tan grotesco, hermanos, que José nació con un don divino y que él no fue encauzado ni enseñado correctamente a rendir sus talentos al Señor y fue invadido por el orgullo.
Y no sé por qué, pero siento la necesidad de decir esto. Y espero nadie se ofenda porque lo siento de parte del Señor. El Señor nos da dones, hermanos. Y esto es muy común. En televisión se ve, la mayoría de los cantantes de éxito resulta que venían de hijos de pastores, de ministros de alabanza, que el Señor les puso un don, un talento. Y los padres, en vez de encauzarlo, de enseñarlos, ¿para quién eres ese talento? Que dijeron, sí, mijito, si cantas re bonito. ¿Por qué no le concursas? No, tú te mereces lo mejor, un conciertazo lleno de miles de gente. Cuando ese talento para la música, para los instrumentos, para las artes, para lo que sea, el Señor se los dio para honra y gloria de Él. Y a veces como padres desviamos del propósito a los hijos porque decimos, es que mi hijo es bien buenazo. No, mi hijo tiene que ir a las mejores escuelas porque es el más buenazo y todos tienen que ver quién es él. Mi hermano, no cometa ese error porque él no es nadie. Es un vaso en el cual el Señor depositó dones para un propósito, para el servicio de su Señor. Amén. Bueno, regresando a José. Ahora, él que había sido escogido para ser un príncipe de Dios, ahora lo llevaban a Egipto a ser un príncipe del mundo, porque Egipto es figura del mundo. Se fue a trabajar con un hombre poderoso en Egipto, un hombre y a un dios de Egipto, un hombre que su nombre significaba uno que sirve a Ra. Y esto nos habla de que si nosotros no limpiamos nuestra alma, si no nos despojamos de las áreas que el Señor no le agradan, eso mismo nos lleva a apartarnos de Dios y a embarrarnos con las cosas del mundo, a ofrendar nuestros dones al mundo, al Dios que no es nuestro Dios, y nos hacemos instrumentos del enemigo. Y mientras meditaba en esta palabra, recuerdo porque platicaba con unas hermanas y les decía, miren, el Señor nos usa unos con otros para tratarnos. Y hay hermanitos que se dejan usar para ser como lija para nosotros, ¿verdad? Y es el que nos hace enojar, el que nos ofende, el que se convierte en un instrumento, pues no de bendición, aunque lo esté usando el Señor para pulirnos. Y yo decía al pensar en eso, no, Señor, si en mantenerme en esta postura de orgullo, de soberbia, pues yo estoy sirviéndote para que a través de mi mal proceder lijes a otro. No, yo quiero ser un vaso de bendición, que no me uses para lijar a otro, sino para bendecirlo. Y entonces es que el Señor nos llama a enderezar nuestro camino, a enderezar nuestro corazón, para no ser instrumentos del enemigo, instrumentos de tropiezo, instrumentos de maldición. Es muy importante que tengamos ese cuidado y pedir el auxilio divino al Espíritu Santo para aprender a manejar, a administrar las bendiciones del Señor, para no caer en errores que después tengamos que lamentar en un largo proceso en el que el Señor nos tenga a cincel y a martillo. Ay. Y mire, en Génesis 39 del 1 al 6 se nos muestra pues la causa del orgullo en el alma de José. Y es que ahí nos dice que José pues era guapo. Mire, vamos a leerlo. Génesis 39, verso 1. A ver, déjeme buscar el versículo específico donde nos dice. Mire, versículo 2. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano.
Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. ¿Y era José de qué? De hermoso semblante y bella presencia. O sea, no solamente era guapo José, creo que no puse el texto, ¿verdad? No solamente era guapo José, sino que estaba lleno de dones de parte del Señor, lleno de virtudes. Pero eso era el origen del orgullo de José. Él no estaba regresándole esos dones al Señor. Él se estaba enorgulleciendo de lo que el Señor le había dado. Mire, acompáñame a leer 1 Corintios, capítulo 4, versículo 7. Dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Qué tenemos que no hayamos recibido del Señor, hermanos? Todo, hermanos, todo lo hemos recibido del Señor. Y entonces, aquí el orgullo del alma tiene que ver con los dones que el Señor nos da y que nos adjudicamos como propios. Mire cómo dice el primer libro de Crónicas, capítulo 29. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11 y 12. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria y la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas, y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Todo viene del Señor, hermanos. Este versículo nos evidencia que todo proviene de Dios y es para Dios. La palabra nos muestra que nosotros no tenemos que sentirnos orgullosos de nada. Máxime que todo proviene de nuestro Señor, y para aquel que es fiel a nuestro Señor, nada le va a faltar, porque todo proviene de Él. Y esa es la razón por la que no debemos afanarnos con el día a día, afanarnos de nada, porque todo proviene de nuestro Señor. Si nosotros estamos siendo fieles a Él, fieles a su palabra, fieles a su propósito, Él no nos va a desamparar. Todo vamos a recibir de Él. Vamos a recibir sus bondades. Y el Señor nos va a mantener con humildad, siendo agradecidos por su bondad y por su misericordia. Pero ahora veamos las grandes pruebas que pasa José. A partir del versículo 7 en adelante, nos narra cómo la esposa de Potifar asedia a José, lo acosa, y José huye. Y dice que al huir José, pues ella se queda molesta, se queda con la ropa de José en la mano, y enojada por no haber podido conseguir lo que quería, pues vituperia a José, ¿verdad? Lo difama ante Potifar y le dice, mira, que dejaste aquí lo que me quiso hacer. Aquí nos denota que José tenía en su corazón temor al Señor. Y eso hace que José diga, yo le corro, yo no voy a caer en este pecado. Yo me aparto para mi Señor, Él ha estado conmigo. En él había integridad. En medio de esa prueba, su problema de José no era la falta de integridad, no era la falta de temor al Señor, sino el orgullo.
el orgullo. Dice que José llega y la casa estaba vacía. Cuando se le aparece la esposa de Potifar y lo quiere seducir. ¿Y qué pasa en ese forcejeo? Que la esposa de Potifar le quita la ropa, ¿verdad? Y se queda con ella. Eso lo leemos en capítulo 39, versos 10 y 11. Y ahora fíjese, ya vimos una cisterna vacía, donde lo arrojaron. Y ahora vemos una casa vacía, que es donde lo seduce la esposa de Potifar. El problema del orgullo nuevamente sigue siendo la casa vacía. Las personas pecan porque el alma está vacía, porque el alma no tiene palabra, no tiene presencia del Señor. Y vemos que José no pecó, pese a que la casa está vacía. Estaba llena de orgullo, pero había presencia del Señor. Él conocía a su Señor, él sabía que él era el que lo prosperaba. Ya empezaba a vivir un trato. Ya era otro José con temor al Señor. Ya el proceso del cuerpo, ya empezaba ahora el proceso del alma. Él decía, no, yo no voy a caer. Primero lo metieron a la cisterna vacía, ahora está en una casa vacía. Vea cómo el trato del Señor para quitar todo orgullo del alma de José, cómo ha sido de grotesco. La gente peca porque tiene ausencia de la presencia del Señor. Y José era un escogido. El Señor lo guardaba. Él estaba tratando con el orgullo de José, pero lo guardaba del pecado. El Señor estaba con él. Tal vez así que donde José estaba era prosperado. Pero necesitaba ministrar el orgullo de José para que él pudiera cumplir con su propósito divino. Vea cómo el primer trato le quitaron la túnica. Y ahora en la casa vacía le quitaron la ropa. Lo dejaron desnudo. Ahora estaban tratando el alma y ya no había túnica. Ahora le quitaron la ropa en figura de que para que un alma, hermanos, pueda ser restaurada, debe desnudarse. Nosotros debemos ser sinceros. Sinceros. Hay un versículo que dice en uno de los evangelios, no lo tengo presente ahorita, que el ojo sincero es el que agrada al Señor. Nosotros debemos ser sinceros. Cuando el Señor nos redarguye y dice, hay orgullo en tu corazón, debemos desnudar nuestra alma delante del Señor y decir, Señor, sí, lo reconozco, pero no he podido vencer. Ayúdame, así como el Padre le dijo a Jesús cuando le pidió que orara por su hijo, le dijo, ¿crees? Sí creo, Señor, pero ayuda con mi incredulidad. En ti hay orgullo. Sí, Señor, sí hay. No he podido, pero te lo entrego. Ayúdame. Envía el auxilio divino y el Señor, hermanos, cuando ve la disposición de nuestro corazón y dice, es lo único que necesitamos. Comienza a hacer la obra en nosotros. Comienza a hacer la obra en nuestras vidas. Y uno diría, pues si Josué huyó del pecado, era íntegro, tenía temor al Señor, ¿por qué no terminó allí su prueba? No estaba pecando. Miren ahí la mujer guapetona y él huyó. Pues porque aún no vencía, por lo que él estaba metido ahí. El trato de José no era por áreas sexuales, era por orgullo. Y el orgullo a veces no se ve. Miren, Raquel sutilmente decía, el Señor ha quitado su afrenta de mí. Pero atrás de la frase afrenta es, yo me siento que me estás dando lo que no merezco, porque yo merezco más. Entonces, el orgullo se esconde en lo profundo del alma y es difícil de quitarlo. Entonces, José aún necesitaba un trato en su alma más fuerte. Y ahora vemos que la consecuencia de haberse rehusado al pecado, la esposa de Potifar, ¿qué hace? Lo difama con Potifar y lo meten a la cárcel. Y aquí nos podemos dar cuenta cuando uno comienza el proceso con el Señor y dice, Señor, yo me rindo a ti, está bien. Y de repente, zumba, le pareciera que todo se pone patas para arriba y uno dice, ¿qué ole, Señor? ¿Qué ole? Sí, ya me dije que sí me rindo a ti y de repente todo se pone de cabeza.
Y es que el Señor empieza a probar nuestro corazón, empieza a meternos en circunstancias difíciles para tratarnos, pero sobre todo porque al final va a mostrar su gloria, va a mostrar su fidelidad, va a mostrar su misericordia, va a mostrar su poder en nuestra vida. Allí en la prueba, hermanos, comenzamos a tener un crecimiento espiritual, otra madurez donde ahora viene el diablo y nos habla al oído y dice, ¿qué hubo? Está bien, te probó la primera vez porque ahí andabas. Pero ahora ya te arrepentiste. Y en vez de levantarte la prueba, mira, ya te volvió a meter. Ahora que sí caminas, ahora que ya sirves, ahora que ya oras, mira cómo te abandona tu Dios. Y en madurez espiritual es cuando uno dice, Señor, pues yo veo el panorama muy negro, pero yo sé que tú estás obrando. Yo sé que tu voluntad es buena, es perfecta, es agradable y que todo obra para bien, para que yo cumpla mi encomienda. Y entonces ahí empezamos a ver una madurez espiritual, un crecimiento en medio de la prueba, aunque ahora nos metan a la cárcel. Pero debemos permanecer fiel, hermanos, aunque nuestros ojos no vean las cosas tan de buena manera. Debemos confiar en que el Señor está obrando para nuestro bien, en que está operando las circunstancias a nuestro entorno para darnos la victoria. Amén. Y aquí comienza el tercer proceso de la vida de José. Ahora, había que libertar su espíritu que estaba cautivo, que estaba preso, y lo meten a la cárcel. Ahora del 39, del versículo 20 al 23, nos narra ese proceso. Donde José llega a la cárcel, el Señor no quita su mano sobre la vida de José, lo ponen de encargado, otra vez el Señor prospera, porque José había nacido para ser cabeza, para ser líder, alguien que tenía que estar al frente. José debía estar listo para poder manejar esa bendición, porque él no nació para ser el encargado de la casa de Potifar, él no nació para ser el encargado de la cárcel, no nació para ser el jefe de sus hermanos, él nació para estar con Faraón y cumplir un propósito más grande, pero él tenía que aprender en este proceso a manejar la bendición y no envanecerse, no ser corroído por el orgullo. José tenía la bendición, hermanos, de hacer prosperar todo donde él estaba. Él llegaba y todo prosperaba. Allí es donde viene la liberación del espíritu de José. El orgullo viene a causa de no entender cuál es la fuente de nuestra bendición. Y cuando en realidad lo entendemos, podemos vencer el orgullo. Cuando en realidad decimos, esto no es por mí, es por mi Señor. Yo sin mi Señor nada soy, y aunque esté llena de virtudes, de dones, si Él no los activa, no funciona, porque es su presencia la que los activa. Entonces, la madurez, la libertad de José se da en el momento en que él madura, en el momento en que él reconoce que nada es por él, que nada es de él. Y usted puede darse cuenta de que su espíritu aún sigue atado cuando usted se está robando una gloria que no es suya. Pero hay verdadera libertad cuando usted dice, Señor, esto no es mío, es tuyo, y te lo regreso a través de mi alabanza, a través de mi adoración, a través de una vida recta delante de ti, de una vida consagrada, preguntándote, hoy, ¿qué hago con este don que tú me diste? A veces creemos o pensamos que tenemos el don de sanidad, ¿y qué hacemos, hermanos? ¿No acaso por las iglesias se ven grandes pancartas que dicen, hoy venga por su milagro, fulano de tal, con el don de sanidad va a sanar a todo el que venga? Sí. Y en verdad es propósito del Señor que todo el que llegue ahí sea sano. Porque hay tratos de enfermedad al cuerpo. Y ese hombre que se dio cuenta que tenía el don de sanidad, pues ya lo está usando para envanecerse, para gloriarse. Porque yo creo que cuando el Señor nos da un don, también te dice cuándo usarlo, en qué momento, con quién, para qué y con un propósito, hermano.
no para que esté una pancarta que diga fulanito de tal, gran ministro del Señor con el don de sanidad, venga y reciba su milagro. Y hasta abajo, Cristo el invitado especial, en letras chiquitas. Nos robamos glorias que no nos pertenecen, hermanos. Entonces, cuando ya no hacemos eso, nos damos cuenta que hay una plena y total libertad en nuestras vidas para poder usar con madurez los dones que el Señor nos ha dado. Usted se puede imaginar las noches de llantos que tuvo José ahí en la cárcel. ¿Cuántas noches lloró diciéndole, Señor? Se encuentra al copero, al panadero, les ayuda, se cumple como José dijo y ellos se olvidaron de sus promesas. Y otra vez José a llorar en la penumbra de la noche, Señor, no ha sido ya suficiente, Señor, siento que ya no puedo. Y voltar hacia atrás y pues sí, se hace un recuento y dice, ya no soy el mismo, pero resulta que todavía hay un poquito. Y entonces dice el Señor, todavía hay un poquito, ya está cerca, pero te falta un poquito. Mira, hijo, ríndeme tu corazón, ríndeme ese detallito, rinde el orgullo de tu corazón, porque ya la bendición está a la puerta, pero no te puedo dejar pasar si todavía hay orgullo en tu corazón. Y José siguió adelante. También era líder en la cárcel. Y nosotros debemos seguir adelante, cada día humillándonos delante del Señor y diciendo, aquí estás, Señor. Yo no puedo, pero tú sí, y te lo entrego. Dame la victoria sobre el orgullo. Dame la victoria. Y entonces, hermanos, resulta que por fin, ¿verdad? El copero, el faraón tiene un sueño y a través del copero le dice, ay, sí, ahí en la cárcel ya me acordé que había uno que le prometí que le iba a hablar de él. Él puede, él puede. Y lo mandan a traer. Y fíjese qué cosa tan curiosa, hermanos. Pues no tan curiosa, aquí se nota que José salió siendo otro de ese proceso, porque cuando Faraón le cuenta su sueño, resulta que él no le dice, mira, Faraón, este es tu sueño. Y fíjate que yo nací, porque desde que yo era niñito el Señor me mostró que esto iba a pasar, entonces yo ya estoy apto. Ya viví un proceso para ayudarte, para que tú puedas sacar adelante a este pueblo. El Señor me capacitó para ayudar. No. José le dice, vas a necesitar poner a un hombre sabio, un hombre inteligente que te ayude con este proceso. Ya no le dijo, aquí estoy yo estoy facultado, yo puedo. Ya no, hermanos. Ya José había salido con otra actitud, con otro espíritu, con el alma sanada, con el alma restaurada. Y mire, que al final, para poder cumplir el significado de su nombre, su alma tuvo que ser procesada. Porque usted cree que en esas noches de angustia no pensaba en sus hermanos con rencor, con coraje, con recelo, diciendo, por culpa de ellos estoy aquí, si yo era el chiquito y no me cuidaron, no me amaron, no me protegieron, porque cuando nos hacen se nos olvida todo lo que nosotros contribuimos para llegar a ese límite. Entonces, imagínense todo ese proceso de José, porque al final se cumple el plan. Él suple la necesidad de su pueblo, la necesidad de alimento, pero también vence el orgullo, porque usted se imagina que José hubiera llegado con orgullo, con Faraón, ¿qué hubiera hecho con sus hermanos? Ahora sí, chiquitos, viene la mía. Se burlaron de mí, ¿no? Dijeron que era el soñador, que eran puros chismes. Ah, fíjense quién soy. Y sí les voy a dar de comer, pero van a servirme y van a ser esclavos. Imagínense el trato que les hubiera dado. Pero el Señor, que es bueno y misericordioso, ya había procesado a José. Y ahora José era humilde. Y aunque tuvo su última prueba y su última lucha con los hermanos, que les metió la copa, que les regresó el dinero, que fue y vino, y ahí tenía su lucha en el alma. Al final lo leímos, Génesis 45:5, ya estamos terminando, hermanos. Génesis 45:5. Esto es hermoso. Ahora pues,
Hermanos, no se entristezcan, también ustedes ya no se reprueben, ya no sientan culpa. Todo era un plan del Señor. El Señor los usó para que yo pudiera llegar aquí, para que ahora el Señor me usara a mí para preservar sus vidas. Dice, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Dios fue el que me envió, Dios fue el que me llamó, Dios fue el que permitió que ustedes me vendieran. Dios fue el que permitió. No, ya no se reprueben, hermanos, ya no estén tristes. Y entonces ahora José se humilló en humildad, en amor. Mi hermano, si durante el proceso de tu vida gente pareciera que te dio la espalda, que te traicionó, que te ofendió, que fue cruel contigo, que no te tendió la mano cuando tú creías más necesitarlo, es tiempo de perdonar. Es tiempo de vencer el orgullo y entender que el Señor los usó para procesarte. Y parte de ese proceso implica el perdón, la humildad, para poder vencer en ese orgullo. Y mire lo hermoso que dice Santiago 4, versículos 6 y 7. Versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. Resiste al diablo y huirá de vosotros. Resiste todo orgullo, resiste toda soberbia. Ríndete, sométete a la voluntad del Señor y vas a salir victorioso. Cuando José se humilló en su totalidad, hermanos, y se despojó de todo orgullo, cuando estaba en la cárcel, dice la palabra, que José encontró ¿qué? Gracia dentro de la cárcel. Entonces, hermanos, cuando nos rendimos a nuestro Señor, cuando nos humillamos, cuando nos encontramos en esa humildad, cuando Él nos voltea a ver, porque ahora ya no hay soberbia en nosotros, sino que ahora nos ve de cerca, nos encontramos con su bendita gracia, con la gracia de nuestro Señor. Yo los invito, hermanos, hoy es tiempo de humillarnos. Es tiempo de humillarnos delante del Señor y permitirnos que Él nos restaure, que Él nos sane, para que podamos cumplir el propósito por el que venimos a esta tierra. Y si ya llevamos un proceso largo y doloroso, pues que ya podamos salir de él. Y si usted no ha entrado, pues evítelo, hermano. Ríndase de todo corazón. Porque mire, además, el humilde tiene muchas bendiciones. Para terminar, vamos a leer 4 versículos que nos deben motivar aún más a mantenernos en humildad. Mire lo que dice Salmo 10, 17. Salmo capítulo 10, versículo 17. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. El deseo, hermano. Quiere decir que si nosotros somos humildes, el Señor va a escuchar nuestros deseos, nuestras necesidades, porque las necesidades son vitales, ¿verdad? Nuestros deseos, hermanos, y nos los va a dar. Nuestros deseos. ¿Le ha pasado que de repente usted, pues, no hay modo, ¿verdad? Y de repente dice usted, ay, cómo se me antoja una hamburguesita. Y de repente tocan a la puerta y algún familiar, ay, hermano, hermana, prima, primo, vine a cenar con ustedes y ¿qué creen? Que aquí hay hamburguesas. Mire, hermanos, que mi virtud, pues no es la humildad. Y el Señor me ha procesado y me ha metido por procesos duros. Y en uno de esos procesos, yo recuerdo, estaba embarazada de mi primer hijo. Y era una situación dura donde el Señor estaba tratando con mi orgullo y mi ego y mi arrogancia. Y había poca economía, tan al grado de que yo decía, no, yo no voy a decir que se me antoja nada, porque tampoco quiero hacer sentir mal a nadie si no hay para un. Y entonces yo delante del Señor decía, Señor,
Ay, cómo se me antoja una hamburguesa de tal lugar. Y es verdad, hermanos. Ahora sí que es anécdota, es testimonio. Y de repente habla mi hermano y dice, hermano, los invito al lugar fulano de tal. Creo que por el Día del Niño. Vamos. Y entonces llegaba la bendición. Y aún yo siendo procesada para ser humilde, en esos breves momentos en que el Señor nos está tratando y uno quebranta su corazón y Él ve un destello de humildad. Dice, le voy a conceder ese deseo a mi hija. Nos da motivaciones, hermano. Lo vimos cuando estuvimos estudiando los milagros en el desierto. ¿Se acuerda de esa serie? Que aún en el desierto Él sigue siendo Dios. Cómo ponía oasis en medio del desierto para soportar la prueba. Ahí en medio del desierto Él nos daba viandas para poder salir victoriosos. Porque Él nos tiene en un proceso, no por tortura, no por falta de amor. Y aún en el desierto Él no nos va a abandonar, porque aún ahí en medio del desierto, en medio de la prueba, Él sigue siendo Dios y sigue sentado en su trono, hermanos. Mire, como dice ahora el capítulo 22, versículo 26. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Salmo 147, 6. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Y por último, segunda de Corintios 7, versículo 6. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. ¿Qué quiere decir este versículo, hermanos? Que cuando estamos en necesidad, cuando tenemos alguna circunstancia y hay humildad en nuestro corazón, Él nos envía la ayuda necesaria. Él nos envía el auxilio. Él nos envía personas que nos ayuden a pasar la prueba, que nos ayuden para hacernos mejor nuestra vida en esta tierra. Y pues, mis hermanos, esta ha sido la palabra del Señor. Yo espero con todo mi corazón que usted sea bendecido, que sea edificado, que sea levantado en la preciosa palabra y que mi Señor haga su obra. Aquí está la palabra, yo se la expongo y yo sé que el Espíritu Santo a cada uno le habla conforme a su corazón, conforme a su situación específica, personal e individualmente, hermanos. Así que gócese en la palabra y rinda su corazón. Yo me despido, hermanos, ha sido un gusto para mí, una bendición muy grande. Y sigamos adelante, hermanos. Sigamos adelante porque nuestro amado ya viene. Nuestro amado ya viene. No se desanime. No se entristezca por lo que vean sus ojos. Al contrario, pregúntele al Señor por qué y para qué y rinda su corazón. Rinda su corazón porque su Padre le ama y Él es fiel y Él es bondadoso, mis hermanos. Me despido de ustedes, hermanos, que el Señor los bendiga grandemente, que tengan una noche agradable, que duerman rico, que tengan un sueño reparador, que la presencia del Señor esté ahí con cada uno de ustedes. Recuerden nuestro correo al que pueden enviarnos comentarios, sugerencias, sablevision.yt@gmail.com. A este correo nos pueden escribir, hermanos. Los invito a que se pongan en contacto con nosotros. Y asimismo, hermanos, si usted llegó al final de este video, lo invito a que le ponga like, lo invito a que lo comparta. Y si usted nos está viendo y no está suscrito, pues también lo invito a que se suscriba. Suscríbase, active la campanita y pues lo invito a que nos acompañe en cada transmisión, lunes, miércoles y viernes. Lunes y viernes estamos estudiando las epístolas con mi esposo, nuestro hermano Efraín Arcila. Y pues los miércoles una servidora les comparte pues aquello, ¿verdad?, que el Señor nos quiere mostrar para salir victoriosos del proceso de restauración de nuestra alma. Nos vemos el viernes con Efesios, creo ya, vamos a entrar al capítulo 2.
o creo que no sé si ya se podrá terminar, pero está muy interesante. No se pierda su bendición, hermano, no se la deje de robar, no se la deje robar. Aquí nos vemos la próxima semana, si el Señor aún no viene y nos permite estar en línea. Aquí nos vamos a encontrar. Dios les bendiga, hermanos, y que tengan una excelente noche. Bendiciones.